Hola a todos los asociados de FANUCAS. Bienvenidos a esta charla sobre el acoso escolar que gracias a FANUCAS tengo el gusto de poder impartir. Mi nombre es Unimar Maneu, soy psicóloga educativa infantil y terapeuta familiar y de pareja. Tengo un centro en Burriana, un centro de psicología, en el cual dirijo un equipo con logopeda, terapeuta ocupacional, hay otra compañera mía, otra psicóloga y una persona que atiende a niños con necesidades específicas de aprendizaje en el área de refuerzo académico. Además de dirigir este centro de psicología en Burriana, centro el cual lleva mi nombre, me gusta mucho dedicarme a la divulgación y por eso hoy estoy con vosotros en esta charla. Bien, me gustaría empezar diciendo que es un tema muy interesante y el acoso escolar, el bullying, término anglosajón que utilizamos muchas veces para referirnos al acoso escolar, empieza en el colegio, pero no termina en el colegio, va más allá del colegio. Además, como podemos ver, debido al COVID y a lo rápido que van las nuevas tecnologías, somos conscientes todos que no puede terminar el acoso escolar en el colegio, sino que va más allá, ¿no? Va más allá de las pantallas y también existe el ciberbullying, ¿no? Que no es otra cosa que el acoso a través de las pantallas, a través de las redes sociales, a través de juegos de ordenador, a través de videojuegos. ¿De acuerdo? En esta charla vamos a ver qué es el acoso escolar, vamos a ver también las características, quién interviene en el acoso escolar, ¿no? Quiénes son los protagonistas del acoso escolar y qué podemos hacer las familias para prevenir el acoso escolar. ¿Qué podemos hacer desde nuestra posición como familias? Bueno, voy a compartir pantalla porque me gustaría que todos pudiésemos ver el... Bueno, es la primera vez que realizo una charla en diferido. Sabéis que esta charla va a tener una base más teórica como es esta, que estáis visionando en estos momentos, y luego tendrá lugar una segunda parte donde realizaremos un coloquio, donde podremos hablar, preguntar. Así que estad muy atentos, tomad nota, que empezamos con la charla. Espero que desde vuestras pantallas podáis ver la diapositiva. Es un iceberg. A mí me gusta mucho representar el tema del acoso así. Todos sabemos qué es el acoso, pero yo creo que deberíamos, ya que tenemos la oportunidad de estar en esta charla, deberíamos matizar un poco más la definición de acoso. La víctima muchas veces apenas se ve, los agresores, como podemos ver, no se ven y los espectadores se esconden, ¿no? Como bien muestra la diapositiva. Y las familias, hay algunas que sí que lo ven y hay una parte que tampoco ve el acoso escolar. Bueno, ahora veremos qué es el acoso escolar. Bien, el acoso escolar es un tipo específico de violencia, que puede ser violencia psicológica o violencia física, de un alumno hacia un otro, o de un grupo de alumnos hacia otro alumno. ¿Vale? Esta violencia, para que se considere acoso, se tiene que dar de forma repetida.
y durante un tiempo. ¿De acuerdo? Es una violencia que es intencionada, busca hacer mal, provoca el mal. El acoso escolar implica un desequilibrio de poder. Hay una persona o un grupo de personas que manda sobre otra persona. Y como bien dice el nombre, ¿no? Se da en el ámbito escolar. Aunque ya os he explicado antes que no termina allí, ¿no? Si continúa también en casa. Vale, vamos a ver las características. ¿Qué características tiene el acoso escolar? Bien, todas las víctimas, todas las personas víctimas de un acoso tienen una característica común. Se sienten culpables de la situación. Piensan que es por su culpa por las que el acosador les está acosando. Imaginaros, ¿no? A qué nivel llega el acoso, a qué nivel mental llega el acoso. El acoso puede manifestarse de forma directa o indirecta. El aislamiento social también es una forma de acoso y muchas veces es una forma que se manifiesta indirectamente. Y como os he dicho antes, esta violencia ya puede ser verbal, ya puede ser física, mental, que se mantiene en el tiempo. No es un día, un empujón, no es una pelea, no es una riña o un tonto aparta que no veo. Es algo mantenido en el tiempo, ¿no? Es una violencia que dura un tiempo. Bien, ¿qué tipos hay? Los tipos de violencia que hay es el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato social, como os he explicado antes, por ejemplo, el aislamiento social. Bien, una vez hemos visto qué es el acoso escolar, una vez le hemos puesto nombre, ahora vamos a ver cuáles son los protagonistas. A mí me gusta decir que los protagonistas somos toda la sociedad. Toda la sociedad somos más o menos conscientes, sabemos que existe el acoso escolar. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Está en nuestras manos. Y en la segunda parte de esta charla veremos qué podemos hacer desde las familias. ¿De acuerdo? La víctima no quiere asistir al colegio y no hay ningún motivo aparente. Lo que sí que existe es un silencio y es muy difícil cortar este silencio. La víctima se siente muy sola, muy desprotegida, siente vergüenza, por eso hay un silencio. Por eso la víctima no es capaz de contar ni de decir que está sufriendo acoso. ¿De acuerdo? La posición de víctima no le gusta. Y además, como hemos dicho antes, la víctima se siente culpable. A ver, hay unos indicadores, ¿no?, que nos indican por qué porque puede ser una víctima, ¿no? Sí que me gustaría que estos indicadores los tuviésemos en cuenta, ¿no? Son como señales de alarma, pero que, bueno, para observar, para estar encima como familias, pero sí que no me gustaría etiquetar antes de hora. Por eso es muy importante la comunicación en familia, para que sean ellos quienes nos cuenten en qué tipo de protagonistas son. ¿De acuerdo? Pero no hagamos falsas interpretaciones ni etiquetemos. Bien. Os voy a decir los indicadores que espero que estéis viendo en pantalla. Llega tarde a clase, falta a clase, juega solo o sola, busca la figura de un adulto, se refugia mucho, ¿no?, en los momentos de patio
en el adulto, en clase participa poco y no es popular dentro del grupo. Estos son los indicadores que se dan en el colegio. En casa manifiesta tristeza, tiene un humor inestable, conductas ansiosas como pesadillas, tiene nerviosos, está como ausente, la tendencia a culparse y se distancia de la familia de la familia, ¿no? o de vecinos, ¿no? Con gente con la que tenía confianza. Bueno, pues esa vergüenza, ¿no? Esa culpabilidad hace que se sienta, que tome distancia. Eso y ese silencio que os he hablado antes, ¿no? No quiero hablar del tema, no quiero que me vean como un perdedor, ¿no? ¿Qué van a pensar mis padres si descubren que me están haciendo bullying? Por eso se distancia de ellos y además también puede tener actitudes muy déspotas, ¿no? Muy agresivas, muy secas. Bien, vamos a pasar a la figura del agresor. Los agresores, en primer lugar, me gustaría decir que necesitan ayuda, necesitan mucha ayuda. Siempre, siempre cuando oímos el tema, la palabra bullying, la palabra acoso escolar, pensamos en la víctima, ¿no? Muchas familias, cuando acuden a mi centro de psicología o cuando vienen a las charlas que imparto sobre acoso escolar, vienen desde la posición de familias que pueden pensar que sus hijos están en la parte de víctimas. Nadie viene pensando que su hijo pueda estar o pueda ser un agresor. Por eso digo que necesitan mucha ayuda. Se suele decir que, ya os he dicho antes que no me gustaría etiquetar, ¿no? Que tienen mal rendimiento académico, pero vamos a ver qué indicadores se pueden dar o podemos ver en el colegio. Tienen actitudes agresivas hacia compañeros y profesores, domina y manipula, tienen mal perder, son agresivos y tienen dificultad para controlar sus reacciones, no tienen autocontrol. Desde la familia, ¿qué podemos ver en casa? Que no asumen la responsabilidad de sus actos, que no respeta a la autoridad, ni tiene tampoco normas ni límites, y ha aprendido a mentir para resolver los problemas. También en casa tiene mal perder. Bueno, esos son algunos de los indicadores. Por otra parte están los espectadores, ¿no? Que como os he dicho al principio, pues es ese grupo que se esconde, que no se ve. Los espectadores son las personas que observan y que conviven en una situación de acoso escolar, en una situación de bullying. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué podemos hacer las familias? Las familias de la víctima, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer si mi hijo es víctima? Bueno, en primer lugar, como os he dicho en primer lugar, las víctimas suelen sentirse culpables. Entonces, el primer paso sería no culpar a nadie. Bueno, el primer paso sería romper el silencio, ¿no? Una vez nuestros hijos los vemos predispuestos a hablar, los tenemos que escuchar de forma activa. De forma activa me refiero a que tenemos que conectar con ellos a nivel emocional, porque ellos se están abriendo, nos están contando algo muy importante. Tenemos que escucharlo siempre y siempre de forma activa, pero muchas veces, pues no lo hacemos. Pues tenemos que, para fomentar la comunicación en familia, tenemos que trabajar la escucha activa. ¿De acuerdo? Entonces, si mi hijo es víctima, primero
que nada, además de escucharlo de forma activa, tenemos que trabajar la culpa. Necesita ayuda emocional. No necesitamos culpabilizar a nadie. Tenemos que validar sus emociones. Validar las emociones. ¿Qué es validar las emociones? Darle nombre a esa emoción. Saberles escuchar, saberles entender desde esa emoción. No contestarle con un, bueno, son tonterías, son cosas de niños, mañana ya seguro que estáis juntos jugando en el patio. No se trata de eso. Se trata de entenderle, de entender esa emoción que está sintiendo. Si está triste, si se siente avergonzado, ha podido hablar, nos lo ha podido contar, se está descubriendo, pues tenemos que ayudarle, ¿no? Hacerle ver que tiene derecho a ser feliz y que tú vas a ayudarle. Tenemos que trabajar mucho la parte de autoestima, ¿no? Tenemos que valorar, tenemos que hacerle sentir seguro. Le tenemos que hacer sentir, que en casa forma parte de nuestra familia y que le tenemos en cuenta. Y que durante todo este proceso que vamos a vivir y que gracias a que nos lo ha podido contar vamos a buscar una solución todos juntos, pero tu opinión es la opinión principal. Tu opinión va a ser tenida en cuenta. Tu opinión va a valer en todo este proceso. Vamos a llegar hasta donde tú quieras, con tu ayuda, y tú nos vas a ir indicando, ¿no? Cuándo podemos ir a hablar con tu tutora, cuándo podemos ir a hablar con el director. Va a ser nuestro hijo, nuestra hija, quien marque los ritmos. No podemos forzarle. Tenemos que pensar que además de que puedan sentir vergüenza, también pueden sentir miedo. Vale. Es importante ponernos en contacto con el equipo directivo, con los tutores, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Bien. Una cosa muy importante es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sepan pedir ayuda a los adultos. Esto es algo, ¿no?, para trabajar mucho en la comunicación. Bien. Vamos a hablar ahora de qué podemos hacer siendo familia de una persona que es agresor o agresora. Tenemos que hablar directamente sobre lo que está pasando, ¿no? Afrontar la situación. Cortar también ese silencio, ¿no? Hacerle saber que nosotros no toleramos la violencia en casa. Muchas veces, ¿no?, cuando estoy en el parque con mis hijos, oigo el no se pega. Una madre se lo hace a su hijo en la mano cuando acaba de pegar a alguien, ¿no? Estamos enseñando o estamos diciendo que no se pega pegando, ¿no? Como el famoso ¡no grites! Estamos enseñando a que no se grita, gritando no estamos enseñando. Tenemos que darles alternativas, ¿no? Si mi hijo está pegando a otro niño, tengo que darle alternativas. Seguramente no es un buen momento para que tengan una clase en directo de empatía. ¿Cómo te sentirías tú si te empujara alguien? ¿Cómo te sentirías tú si le quitaras el juguete, si te quitaran tu juguete preferido o el juguete con el que estás jugando? ¿Quieres dárselo inmediatamente? No, muchas veces no es el momento adecuado porque tu hijo está viviendo un secuestro emocional y no es el momento adecuado para que tú le puedas impartir una clase de empatía, pero sí que le puedes ofrecer alternativas. ¿De acuerdo? Bien, les tenemos que hacer saber a nuestro hijo o a nuestra hija, en el caso de que sea agresor, que esta situación se tiene que parar, que no toleramos la violencia en casa, que no estamos a favor,
pero que puede cambiar esa actitud, que estamos a tiempo de reparar los daños, que no pasa nada, que no va a ser una mancha en su expediente, que le podemos ayudar y que vamos a estar a su lado ayudándolo. Y que los pasos que vamos a dar es por eso, porque le queremos ayudar, porque nos preocupa, porque nos preocupa y le queremos, y que esta preocupación va mucho más allá del ámbito académico. ¿De acuerdo? Que lo que nos importa es él como persona y queremos tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante, ¿no?, que la familia tenga unos modelos de comportamiento positivos, que ofrezca alternativas y que sepa escuchar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Y que se haga también esa pregunta, ¿no? ¿Por qué mi hijo está agrediendo a otra persona? No nos culpabilicemos, pero hacernos esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de este comportamiento que tiene mi hijo? Tenemos que observar los cambios que esté haciendo, animarle, decirle que él o ella que es capaz y que lo va a conseguir. Va a reparar los daños y que todo quedará, bueno, como algo del pasado, ¿no? No porque sea un agresor en un momento dado va a tener esa etiqueta permanente. Bueno, es muy importante, ¿no?, que las familias estén en la posición en la que estén, ¿no? Sean el tipo de protagonistas que sean, tienen que mantener contacto con el centro educativo. Tienen que solicitar ayuda y consejo y bueno, y seguir, ¿no?, también el protocolo de actuación que tenga el colegio. Bien. Los espectadores. A ver. Tenemos que desmontar la idea de que hacer uso de observar el maltrato físico o verbal es delatar, ¿no? Antes os he explicado, ¿no?, que tenemos que hacer que si nuestros hijos viven alguna situación de algún problema, algún conflicto, ¿no?, que tienen que acudir a una persona adulta con la que se sientan ellos a gusto y seguros. Por eso es muy importante saber diferenciar entre es un chivato y tengo confianza suficiente contigo para contarte que estoy viendo estas actuaciones y no me estoy chivando. Estoy contando desde mi postura de observador, ¿de acuerdo? Chivarme, por ejemplo, es decir, fulanito y sutanito están hablando, interrumpir una clase, ¿no?, para eso, ¿no?, para hacerle saber al profesor algo que él mismo puede ver. Hemos de trabajar mucho la comunicación con nuestros hijos desde que son pequeños, porque llegará la adolescencia, querremos saber sobre sus compañías, sobre sus hobbies y no nos hablarán. Diremos, bueno, si antes no paraba de hablar y ahora, ¿qué ha pasado, no? También preguntémonos, sin culparnos de nada, pero preguntémonos, ¿y qué hacías cuando te hablaba tanto? ¿Cómo actuabas? ¿Realizabas la escucha activa? ¿Estabas atento a sus palabras? ¿Le acompañabas en sus emociones? Por eso es muy importante y estamos a tiempo de hacerlo, de poderles acompañar en sus emociones, de poderles escuchar de forma activa, de hacerles ver que nos importan las relaciones personales,
que no somos setas ni seres que viven aislados, sino que nos importa lo que pasa alrededor, nos importa lo que nos envuelve. Y sí que es cierto, ¿no?, que muchas veces pues debido a nuestra posición, debido a nuestra edad, si vemos que alguien está sufriendo un peligro, tenemos que pedir ayuda, ¿no? Tenemos que saber pedir ayuda. Tenemos que saber a quién dirigirnos, a quién buscar, ¿no?, a ese adulto de confianza. La comunicación es importantísima. Que ellos aprendan a pedir ayuda, ¿no? No somos autosuficientes, como os he dicho antes, no somos setas que viven de forma aislada, nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la familia, y tenemos que valorar mucho pues el hecho de que no nos gusta la violencia en casa, de que no nos gustan los gritos, no nos gustan las amenazas, no nos gustan los chantajes. Es algo que debemos de celebrar en casa, que debemos de manifestar en casa. Bueno, no sé si lo podéis ver, pero en el último párrafo de la diapositiva dice que tenemos que demostrar con nuestra propia práctica que tenemos que implicarnos delante de las situaciones que consideremos injustas. Y es verdad, porque de esta forma nuestros hijos verán y buscarán alternativas y buscarán esa figura adulta para dirigirse a ellos y explicarles qué están viendo. Y bueno, pedir ayuda yo creo que es necesario. Bien. Bueno, pues me gustaría dar las gracias por vuestra atención. Y yo no sé si he conseguido compartir o no he conseguido. Diría que no, pero no estoy muy segura por lo que acabo de ver ahora. Pero bueno, comentaros que he estado muy a gusto con vosotros. Espero que os haya gustado mucho la charla y nos vemos en la siguiente. Adiós.